agradeceros a todos por estar aquí en directo. Veo que sábado a las 12 es una buena hora. Y sobre todo, dar las gracias a Lida, porque está aquí de forma totalmente altruista y viene a sumar y aportar mucho a este bonito grupo. Y la idea de la sesión de hoy es, primero, presentar en sociedad a Lida, que para los que no la conocéis, aparte de, luego ya se presentará. Nos aportará mucha información con sentido común, que creo que lo que caracteriza a nuestra metodología del equipo Finisher es no solo hablar de ciencia, sino aterrizar todo ese conocimiento a la realidad, y creo que Lida encaja perfectamente en este perfil. El tema que elegimos hoy es el tema de han pasado fiestas, han pasado ya, como que todos nos apretamos el cinturón, de golpe nos damos cuenta que estamos a 31 de enero, nos entra el pánico, tenemos las pruebas ahí tocando a la puerta, nos hemos dado cuenta que las fiestas nos han pasado por encima y nos queremos volver a poner las pilas con el tema de la nutrición. Y la idea hoy es romper un poquito esos falsos mitos, ¿vale? Antes de entrar en materia, nada, Lida, bienvenida. Y sobre todo, yo tengo dos preguntas para ti, Lida. Primero, que te presentes. Y la segunda es, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Vale. Bueno, pues lo primero de todo es dar las gracias a Tony para invitarme aquí a hablar un poquito de nutrición, porque cuando me lo propuse dije sí inmediatamente porque hablar de este tema me apasiona, entonces sin dudarlo. ¿Y por qué me apasiona tanto? Porque, bueno, yo en el pasado estudié biología y hace unos 8 o 9 años que empecé a entrenar más en serio, a competir. Y eso me llevó a ver la nutrición como algo muy potente, ¿no? Que podía ayudarme tanto a nivel de rendimiento como a nivel de salud. Y estudié el máster de nutrición deportiva y entonces le saqué mucho jugo personalmente y también hacia amigos y conocidos que necesitaban alguna ayudita. Entonces me di cuenta que eso realmente era importante, me gustaba de verdad y me lo tomé más en serio. Entonces me metí a estudiar el grado en nutrición humana y dietética, que actualmente estoy a punto de terminarlo. Ya estoy en mi último año y ya en julio seré nutricionista también. Habrá que celebrarlo, ¿no? Efectivamente, con algún Ironman o algo así a lo grande. Ya veremos qué hacemos. Y me dedico a esto porque, aparte de ser una apasionada de la nutrición, lo que me gusta realmente es ayudar a las personas. Y dentro de este mundo tan inmenso de información, nueva tecnología, que nos puede ayudar muchísimo, siento que hay más desinformación que información, porque llegamos a estar saturadísimos. En ese sentido, veo que mucha gente acude a mí o me pide ayuda y están perdidos porque no recuerdan lo básico. Y primero hay que centrarnos en lo básico y no adornarlo con suplementos y ayudas ergogénicas de más. Vamos a empezar con lo que realmente funciona de verdad, que no son milagros ni historias raras, y después ya si hace falta vamos añadiendo cositas. Y en ese punto estoy, en ayudar a las personas, y veo que es muy gratificante ver que consiguen sus objetivos, pero sobre todo que lo consiguen con salud y con cabeza. El deporte de alto rendimiento, de élite, de profesiones, de profesionales, no es saludable, eso ya se ha demostrado. Y nosotros pues no somos ese tipo de personas, somos más del equipo finisher de Tony. Y en ese sentido, pues veo que es muy importante reforzar la salud. Y por eso hoy vamos a hablar de las creencias o falsas creencias que suelen repetirse bastante, sobre todo en un periodo después de fiestas como las Navidades, que nos hemos sobrepasado. Queremos volver a nuestra rutina, a nuestros hábitos, a sentirnos bien, a bajar esos kilos que hemos ganado de más, y hacerlo con cabeza y con salud. Eso lo primero de todo. Vamos a empezar a desmontar frases o mitos, o vamos a hablar de frases que suelen repetirse mucho. Y la primera
Vale, Lida, tiempo muerto. Vamos a aprovechar que Dime. hay mucha gente aquí y Sí, cuando hagas el falso mito, vamos a preguntar si están de acuerdo o no. ¿Vale? Para que sea muy dinámico y no tenga que hablar todo el mundo, lo que hacemos es 0 sí, 1. 0 es no, 1 es sí. ¿Vale? Lanza tú y yo te acompaño con el tema del grupo, ¿vale? A ver cómo está el ambiente. venga, vamos allá con la primera. Para bajar de peso, lo mejor es dejar los hidratos de carbono, sobre todo por la noche. Vale, ahora aquí, equipo, toca contestar, ¿vale? Abrid el chat y ponéis 0 si no estáis de acuerdo, si no creéis esa creencia, y 1 si la creéis. Es decir, la propuesta es, para perder peso tengo que quitarme los hidratos. Si garantizo que sí, le doy al 1. Si es que no, le doy al 2, ¿vale? Le digo al 0, ¿vale? Pero eso, no estoy de acuerdo y 1 es sí. Vale, Bueno, Lida, tú 0, dale, ¿vale? 0, Vale, eso es. hay un 1. Jason, cuidado, ¿eh? Bueno, me voy a callar, voy a mantener el anonimato de las respuestas, ¿vale? Muy bien. Tira para adelante, Lida, sin miedo. Muy bien. Bueno, pues la realidad es que para bajar de peso no es necesario quitar los hidratos. De hecho, los hidratos no son la causa de que uno engorde o gane peso, pero sí que tiene una explicación de que la gente haga esto o que durante muchos años se haya trasladado esta información. ¿Qué ocurre con los hidratos? Los hidratos son un alimento, bueno, un nutriente muy rico en hidratos de carbono y en calorías, que es un alimento fácil de quitar. Es decir, que cuando lo quitamos, de golpe bajamos el número de calorías que ingerimos. Entonces, es la solución rápida, pero no es la eficaz ni la más saludable. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, aparte de calorías, nos aportan unos beneficios que ayudan a regular nuestro sistema hormonal y nuestra salud metabólica en general. Nos ayudan al descanso, a la recuperación. En deportes de resistencia son fundamentales. Supongo que vosotros, que todos o casi todos os dedicáis a esto, lo habréis notado, es vuestro combustible. Para rendir mejor, para recuperar mejor, siempre tiene que haber una fuente de hidratos de carbono. ¿Qué ocurre cuando los eliminamos? Que es una estrategia que suele ser bastante usada para bajar de peso. El hidrato de carbono necesita 4 veces de agua por una de hidrato de carbono para metabolizarse en nuestro organismo. Es decir, que cuando los eliminamos de nuestro organismo, lo que realmente vamos a perder es agua, no peso. Por tanto, en una semana o 2 semanas que hayas quitado hidratos de carbono o los hayas eliminado por la noche, habrás perdido peso. Quizá 1, 2, 3 o 4 kilos incluso. Pero realmente estás perdiendo agua. Ni grasa ni peso corporal. Entonces, es una pérdida engañosa. No es real. Y hablando del pan, pues el pan es un alimento que tiene hidratos de carbono y obviamente no haría falta quitarlo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que hacer una restricción calórica, pero moderada, para tener una bajada de peso progresiva, pero sin afectar a nuestra salud. Vale, yo creo aquí, Lida, que hay un tema muy importante y es que en el abanico de los hidratos de carbono metemos todo, ¿no? Y creo Sí, que hay que enseñar un poquito el tema de qué cosas son hidratos de carbono, porque a veces es lo que decíamos, ir a lo básico, a lo fundamental. Que a veces solo pensamos hidratos de carbono es pan, pero hay muchos tipos de hidratos de carbono. sí, con hidratos de carbono nos referimos, bueno, todos los alimentos que contienen hidratos de carbono o que la fuente mayoritaria que los forma son los hidratos de carbono son el arroz, la pasta, la patata, el boniato, la quinoa, maíz, tapioca, El ¿qué azúcar, más? El azúcar, los bollos, las los magdalenas, bollos, pero bueno, los esos son, twisties, claro, es que mi cabeza pero, nutricionista piensa pero en el alimento. hay que salir de tu cabeza nutricionista e ir a la cabeza de me voy al Lidl a comprar y en las estanterías hay de todo.
en ese caso, como has dicho, del azúcar y los bollos, si usáramos esta frase en el contexto de me quito los hidratos de carbono refiriéndome a todos los ultraprocesados que estoy comiendo, entonces te aseguro que sí, que vas a tener buenos resultados y vas a perder peso. Pero no quitando arroz, ni patata, ni pasta, ni pan, ni cereales. Pero si quitas galletas, bollicaos, donuts, donetes, bueno, todas estas marcas conocidas de ultraprocesados, eso sí, te aseguro que va a ser positivo. No a nivel de peso, sino también a nivel de salud. Vale, es que eso es un jardín muy amplio, pero también podríamos entrar en el mundo del azúcar invisible, ¿no? Es decir, no, yo después de comer me tomo un yogur, pero ese yogur llega a unos gramos de azúcar. Me tomo unos cereales, ¿vale? Pero hay cereales con 0 gramos de azúcar y cereales con un montón de azúcar. O sea, yo creo que todo el mundo tiene muy claro el tema del pan, la patata, la verdura, el arroz, pero creo que es lo que has dicho ahora, la gran conclusión no es me quito los hidratos de carbono, sino que gestiono mejor estos hidratos de carbono, ¿no? A nivel de Sí, en ese estrategia sentido, fácil, sí. rápida y simple. También tenemos que ver el nivel de comprensión que tiene la persona en temas de hidratos de carbono, porque como tú bien dices, hay que separarlos. Los que nos aportan nutrientes y energía para entrenar o para recuperarnos, o los que realmente están saturados de otros ingredientes, como son los ultraprocesados. Y ojo aquí, que has comentado antes, cuando vamos a comprar y vemos cereales sin azúcares añadidos o 0% azúcar. Ahí siempre hay que ir a la etiqueta del producto, porque la etiqueta te da la información de qué ingredientes exactamente lleva. Y puede que no lleve azúcar, con la palabra azúcar, pero sí que lleve otro tipo, como jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, miel, sirope de no sé qué, zumo de no sé qué, concentrado de zumo de alguna fruta. Y si no llevan eso, que dices, bueno, no llevan estos tipos de azúcar y pone 0% azúcares añadidos, pero llevan una cantidad de edulcorantes que tampoco necesitamos. Vale, es un tema, ya te digo, es un jardín que podemos entrar en una sección en concreto, pero bueno, Sí, el concepto que sí, creo sí. que nos tenemos que quedar es, vale, hidratos. En lugar de quitarte los hidratos, piensa qué abanico de hidratos estás consumiendo y cuáles te aportan, por ejemplo, comparado en, qué sé, tomarme unas magdalenas con un café con leche o tomarme un café con leche y una pieza de fruta, a nivel de glucosa o hidratos de carbono lo podríamos casi igualar. El problema es qué nutrientes acompañan a estos hidratos. La fruta me aporta vitaminas, micronutrientes, o sea, y todo lo demás lo que está haciendo es llenarme el depósito, pero sin los beneficios que me puede aportar lo otro. Eso de me paro a la gasolinera y como he pedaleado 3 horas, yo he salido en ayunas y como estoy con la glucosa súper baja, me meto ahí 2 paquetes de donetes y una Coca-Cola, vas a recuperar el azúcar, pero no con los beneficios que te puede aportar un buen desayuno o un buen almuerzo después del entreno, ¿no? Sí, así podríamos definirlo, así muy bien. Entonces, con esta terminamos para pasar al siguiente punto. Nos quedamos eso. Los hidratos son importantes, pero hay que elegirlos correctamente y en función de lo que vayamos a realizar. Hay que ser conscientes de ello. Y que no por quitarlos vamos a perder peso. Perfecto. Venga, vamos a la 2. A la 2, para bajar de peso hay que cerrar el pico. Venga, va. 1 o 0. 1 es que sí, hay que cerrar el pico. 2, digo 0, es que no hay que cerrar el pico. A ver. 0,5. También. Buena respuesta. Vale, ¿qué hacemos con esta típica frase de pico cerrado, ¿no? Esta es muy de influencer, youtuber que usan lo del Sí, pico cerrado. bueno, esta sí y no. Es decir, si queremos bajar de peso, sí hay que hacer. Están muy acostumbrados al depende, porque yo siempre les contesto con depende, ¿vale? Exactamente. La gran conclusión, ese 0,5 que ha puesto Joan, es el depende, ¿vale? O sea, que bien llevado, ¿vale? O sea, que están muy Pues acostumbrados al depende, pero ahora no esa, vale contestar a todas 0,5, ¿eh? Hay que mojarse en todas.
Esa gran palabra define a cualquier nutricionista. Y a cualquier Siempre entrenador que también. vayáis a un dietista nutricionista os responderá lo mismo. Depende del contexto, depende de la persona, depende de muchos factores. Vale, en No líneas os fiéis generales. nunca de alguien que os diga, haz esto y punto. No, el depende es el que tiene la razón. Vale, vamos a sacar esos dos dependes. ¿De qué depende lo del Sí. pico cerrado? Bueno, sí que es cierto que si queremos bajar un poco de peso, hay que hacer una pequeña restricción calórica. Hay que estar en un pequeño déficit calórico, pero pequeño, es decir, entre 200, 300 kilocalorías de menos o 500 como máximo para bajar de peso, pero no más, porque si hacemos una restricción demasiado grande, estamos poniendo a nuestro cuerpo al límite, es decir, nuestro cuerpo entiende que estás en una situación de emergencia. ¿Y qué va a hacer? Adaptarse a lo que tú le des. Es decir, por poca comida que tú le des, tu cuerpo la va a guardar, porque está identificando que allí hay una deficiencia, allí falta algo. Entonces, si me das poquito, pues me lo guardo. No lo voy a gastar, no lo voy a quemar. Hay que ajustarlo lo mínimo para que haya una bajada progresiva, pero que no afecte ni a tu día a día, ni a tu rendimiento, ni a tu salud mental, ni a tu rendimiento cognitivo, que también es muy importante en estos casos. Vale, y ahí a mí me surge la duda, ¿vale? Uh-huh. Claro, tengo que salir de tu mente nutricionista, ¿eh? Yo hoy estoy aquí de mente deportista que no voy a contar ni una caloría. Red flags. ¿Qué síntomas puedo tener yo como deportista de que estoy cerrando demasiado el pico, que estoy bajando demasiado ese déficit calórico? ¿Qué sensaciones, a nivel de sensaciones que puedo estar experimentando que me esté indicando que estoy bajando demasiado las calorías que estoy consumiendo sin pesar las calorías? Uno de los primeros síntomas es fatiga. Fatiga extrema, fatiga acumulada, cansancio que no solías notar antes. Mensaje a Tony de no sé qué me pasa, no aguanto los ritmos, no me salen los vatios. Ese también es bastante claro. No me salen los entrenamientos o no llego al ritmo de carrera que me has marcado o no saco los vatios. Pero además, en el momento de entrenar, cuando pasa esto, empiezan mensajes mentales boicoteadores a uno mismo. No sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué hago ahora, no entiendo por qué estoy entrenando de esta manera, yo no valgo para esto, no voy a conseguir lo que me he propuesto. Todo esto son señales claras de que estás en déficit energético extremo. Y una de las que está relacionada con el descanso que hemos dicho es también dormir mal por las noches, despertarse mucho, que te cueste conciliar el sueño o que te despiertes mucho antes de la hora que te tocaría. Por ejemplo, si eres una persona que se levanta a las 6 o 7 de la mañana, pues te despiertas a las 4 o a las 5. Eso también es un síntoma de que está faltando energía. Otro síntoma importante a nivel cognitivo. La cabeza no funciona igual. Te cuesta más pensar, te cuesta razonar, sobre todo a nivel emocional, irritabilidad, te pones irascible, contestas mal o contestas con un tono más elevado de lo que sueles hacer, o también notas que estás en un estado de tristeza constante o un tanto depresivo, que dices, bueno, es cosa de que estoy entrenando mucho o tengo mucho trabajo o todo a la vez. Pero eso son señales claras. Vale, perfecto. Me ha gustado mucho el tema este de las emociones negativas y los mensajes boicoteantes, porque los que hacéis pruebas más largas, cuidado con eso, porque os puede pasar in situ durante la prueba. Es un Ay, sí. síntoma, quizá, que durante la prueba
no estáis cumpliendo con los requisitos de glucosa y estáis teniendo como bajones de glucosa. Y os pensáis que es un bajón de motivación y a mí me ha pasado estar haciendo una carrera de trail, subir a lo más alto, estar en un paisaje espectacular y preguntarte qué coño hago aquí y quizás porque iba muy por debajo a nivel de hidratos intracompetición. Los que hacéis pruebas muy largas pasa mucho, o sea, dan como bajones emocionales y seguramente estarían muy relacionadas con los niveles de glucosa de ese momento. Aquí hay gente que también le ha pasado. Vale, ¿te ha pasado o quieres intervenir? Podéis No, me intervenir, suena. ¿eh? Uy, Podéis me abrir micro suena. e intervenir. Sí, uy, me suena. Sí, No, que Claro. estoy intentando buscar lo de escribir y no lo encuentro por ningún sitio. Lo de escribir Ah, con el móvil, estás con el móvil, ¿no? Claro, Vale, y no no te lo si no, preocupes. encuentro. cuéntanos, ya que has abierto el Y si micro, no, cuéntanos. dale. No, era para deciros que totalmente de acuerdo. Hasta el momento, totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Pues podéis intervenir, ¿eh? Podemos interrumpir. O Sí, sea, yo voy sí. haciendo preguntas porque el tema de la nutrición da para muchísimo, ¿vale? Pero bueno, en líneas Sí. generales, quedaros con esto, que nos puede afectar a nivel emocional, no solo a nivel físico, sino que me ha gustado mucho a nivel emocional, pero no solo en tus entrenamientos, sino en tu día a día, ¿vale? O sea que con mucho cuidado con jugar con el déficit calórico, en el cerrar el pico. Creo que, que lo importante es eso, es mejor gestionar qué aspectos puedo mejorar de mi nutrición que el hecho de cerrar picos, restricciones. O sea, si alguien quiere afinar muchísimo por tema rendimiento, tiene que contar con el asesoramiento de un profesional. No puede coger y jugar con el tema de, igual que no jugáis con el tema de los entrenamientos, no jugar con el tema de la nutrición, porque al final van muy unidos y estamos jugando con nuestra salud. Porque luego está también la parte física, que esto también, un déficit calórico muy agresivo, creo que puede afectar también a nivel inmunológico, puede hacer que enferméis más fácilmente y todo eso está perjudicando vuestro rendimiento. O sea que a veces por querer Sí. rendir mejor hacemos cosas muy extremas, igual que no os dejo hacer según qué locuras a nivel de entrenamiento, también hay que gestionar las locuras que hacemos a nivel de nutrición, ¿vale? O sea, la gran conclusión de la sesión de hoy que os quiero que os lleguéis es esta, ¿vale? O sea que por ahí sin problema. A ver, espera, que Esther ha dicho, no pensaba que ese boicot pudiese venir del déficit calórico. Toda una revelación. Os ha encantado, ¿eh? Sí, O sea, sí. a Sí, partir de sí. ahora, cuando me deis un feedback positivo o negativo, voy a preguntar si habíais comido Sí, has boniato o no. comido. Sí. Mira, con lo que acaba de decir Tony, me he acordado de un momento cuando competía en triatlón, pues a veces tenía mis dudas al principio de cuándo tomarme un gel o no, o si tenía que tomarlo con cafeína o no. Y uno de los trucos que me enseñó mi entrenador fue, mira, tú cuando estés en un momento pensando, ¿pero qué hago aquí? Ese es el momento gel. Qué bueno, qué Ahí bueno, te qué bueno. faltaba, te lo tendrías que haber tomado antes, pero bueno, algo podemos salvar. Así Vale, que si os puede perfecto. servir. Y luego ya en sesiones futuras hablaremos de preentreno, nutrición Sí, intraentreno y postentreno, pero hoy la sí, idea es sí, esa, genérica, hablar de temas. Venga, vamos con sí. el tercero. Va. El tercero, Bueno, pero, también sí. relacionado con lo que hemos hablado, para bajar de peso hay que saltarse comidas. No vale contestar depende ni 0,5. Si tienes esa creencia, la pones ahí. Si no la tienes, no. A Bueno, ver, bueno, yo creo que ya están influenciados con lo que hemos ido diciendo. están, sí, sí, como hemos. Vale, perfecto. ¿Hay que saltarse comidas o no hay que saltarse comidas? Cuidado, porque Bueno, aquí todo el mundo dice que no, pero me jugaría lo que quieras a que muchos de aquí que entrenan por la mañana se saltan el desayuno preentreno. Yo el primero de todos, un café y me piro. bueno, como todo, depende. ¿Ves? No Siempre sin podíamos, desayunar. no podíamos Sé que no, pero empezar sí. diferente. Me gusta la sinceridad de Esther de sé que no, pero sí. Pues como todo depende. A ver, en general, en líneas generales, no es recomendable saltarse comidas, pero repito que depende porque cada persona es un mundo. Y
Lo ideal es hacer una buena carga antes de entrenar, dejar un tiempo determinado antes de empezar el entreno para haber hecho la digestión y haber asimilado los nutrientes, y después, durante el día, depende del número de comidas que haga cada persona. Lo ideal en deportistas pues, es hacer entre 5 o 6 comidas, os diría. Pero depende mucho, porque hay personas que con 3 comidas al día ya cubren sus necesidades nutricionales y no necesitan más. Y igual también depende de la digestión que uno tenga. Hay personas que tienen unas digestiones muy lentas, que comen al mediodía y no son capaces de comer nada más hasta la noche. Pero claro, si entre el mediodía y la cena hay un entreno, habrá que hacer algo ahí, porque hay más actividad física que una persona que sea sedentaria. Así que cada caso es muy personal, pero la realidad es que no hace falta saltarse comidas, no es lo que tocaría, pero también hay que escuchar el cuerpo. Y eso va muy relacionado con el tema de las emociones, que ya ha salido antes. Y eso es lo que insisto mucho yo con las personas con las que suelo trabajar, que es escucha tu cuerpo. ¿Tienes hambre? Come. ¿No tienes hambre? No comas. Pero no te saltes comidas por obligación. Es decir, por ejemplo, tú desayunas por la mañana, haces tu entrenamiento y llegas y hay que recuperar, entonces es mejor comer algo. Aunque no tengas hambre, aunque sea poquito, hay que comer algo. Pero si tú has desayunado, no has entrenado, no tienes hambre, puedes aguantar hasta el mediodía sin comer, pero porque tu cuerpo no te lo está pidiendo, no tienes hambre en ese sentido. Entonces no fuerces, no forzar. Vale, perfecto. A ver, aquí han salido dos cosas. Jason nos abre el melón, que es un melón que da para una sesión entera, que es el tema de entrenar en ayunas, el tema de que hay entrenadores que recomiendan entrenar en ayunas. Sin entrar muchísimo en ese jardín, ¿cuál es tu planteamiento con el tema de entrenar en ayunas? Sobre todo aquí hay mucho perfil madrugador, ¿vale? Mucho perfil de me levanto a las 5 de la mañana, no me da para tomarme unas tostadas y un café con leche, me tomo el café y me piro, o directamente me piro sin café con leche. Perfecto. Vale. Según el entrenamiento que tengas ese día, puedes entrenar perfectamente en ayunas. Si la noche anterior hiciste una cena con carga de hidratos y acorde a lo que te correspondería. Es decir, que te quedaste saciado y satisfecho y tienes suficiente para hacer un entrenamiento de baja a moderada intensidad. ¿Eso qué sería? Z1, Z2. Ahora, si te toca un entrenamiento con series o intervalos o vatios o muy largo, también, en el caso de que sea un entrenamiento de 2-3 horas, ahí sí que habría que hacer un pequeño desayuno. No te digo un desayuno completo, sino algo que te dé un poco de energía al principio y luego ya dentro del entrenamiento poner nutrición, o geles o barritas o panecillos, etcétera. Vale, por lo tanto, Jason, no pasa nada. Sí, voy a hacer un entreno suave de horita y 10. Sí, yo creo que volviendo a aterrizar mis sensaciones, si siento que no puedo meterlo, la intensidad que tengo que meter en la sesión, uno de los motivos puede ser o bien el descanso o bien la falta de glucosa, de hidratos. Y luego la otra es el tema de... ¿cuál era el otro tema? Que no me queda en blanco. Vale, sí, la sensación de hambre. Si tú terminas el entrenamiento con sensación de hambre, es un síntoma claro de que tu glucosa ha bajado muchísimo. O si llegas a casa y te comes la nevera entera, ¿vale? Ahí es cuando es algo negativo. Si tú llegas a casa con muchísima hambre, es que te ha faltado energía, ¿vale? Kepa tiene la mano levantada. Kepa, abre micro y dale, si no te funciona el chat. Esa de antes, que no está quitada. Ah, es la de antes, vale, pues nada. Sí, pero de todas formas, yo desayunar no he desayunado en mi vida. Nunca, ni cuando era niño. Sí. Entonces, yo cuando tengo un entrenamiento que voy a hacer, si salgo para 2 horas, 3 horas, empiezo nada más montarme en la bici tomándome un gel. Vale. Mira, Kepa es un gran ejemplo de individualización.
Por eso decía que cada persona es un mundo. Hay personas que llevan toda la vida sin desayunar y en esas personas no les vas a meter un desayuno porque no lo han hecho nunca. Es que igual les fastidias todo su metabolismo. Están acostumbrados así y lo han hecho así toda la vida. Y está adaptado a entrenar de esta manera. Pues es válido también. Es que no hay nada ni mejor ni peor, sino lo que se ajuste realmente a ti. Perfecto. Venga, vamos a la siguiente, que también es buena. Vale. La siguiente es si déficit calórico es lo mismo que deficiencia energética. Bien, venga, vamos a mojarnos. Pero no tengo ni idea. Uno lo tengo controladísimo. Venga, dale, Lida. ¿Cuál es la diferencia entre déficit calórico y deficiencia energética? El déficit calórico sería la restricción de calorías y eso se puede hacer con moderación, como hemos comentado antes, para tener un objetivo de pérdida de peso, por ejemplo. En cambio, la deficiencia energética es la falta de energía por habernos sobrepasado con el déficit calórico, a lo mejor. Hemos hecho una restricción de calorías demasiado bestia y estamos en deficiencia energética. Y eso, ¿cómo se detecta? Hemos ya hablado de algunos casos, pero aquí me gustaría hablar sobre todo de la salud hormonal de las mujeres, también de los hombres, pero sobre todo de las mujeres. Las mujeres cuando se encuentran en deficiencia energética, una de las cosas que suele pasar primero es pérdida del ciclo menstrual, falta de descanso y falta de nutrientes como por ejemplo el hierro, que eso luego deriva en una anemia. Entonces, ojo con la deficiencia energética porque afecta sobre todo a la salud y al rendimiento también. Vale, perfecto. Vamos al siguiente, va. Venga. La Basar 5. mi alimentación en ensaladas es clave para bajar de peso. Venga, la dieta de me compro una ensalada y tiro millas. Sí, lechuga, pechuga. La Lechuga, dieta pechuga. perfecta. Hay ceros rotundos. Un 1. Vale, por ahí hay. Vale. Venga, va. ¿Qué contestamos a eso, no? O sea, yo vengo a ver a Lida y le digo que yo siempre cuando quiero afinar tiro del pollo, lechuga, ¿cómo ha dicho? Lechuga, pechuga, me Lechuga, gusta. sí, sí. Tiro de lechuga, Bueno, pues sí, pechuga. Vale. exactamente. ¿Qué Bueno, hacemos con esa dieta? las verduras son imprescindibles, son necesarias, pero no son suficientes. Si basamos nuestra dieta en solamente lechuga o verduras, nos faltarán hidratos, nos faltará proteína, nos faltarán grasas, nos faltará energía en general. Ya ha salido bastante. En estos casos, el plato será incompleto porque faltarán todas estas partes. Un plato completo nutritivo tiene que tener una fuente de verduras, una fuente de hidratos y una fuente de proteínas. Y también la parte de grasa es súper importante. Hay que ajustarlo a la cantidad correspondiente, pero que no falte de nada. La lechuga en sí, ¿qué ocurre si solo comemos lechuga? Que es un alimento muy saciante, pero carece de muchos nutrientes. Es pobre en nutrientes. Lo que vamos a conseguir es tener sensación de estómago lleno por unos instantes, pero a la hora y media tendremos un hambre voraz y eso nos puede provocar luego pues atracones o que comamos cosas que no nos convienen en ese momento. Vale, mira, Jason pregunta con el tema de las grasas, creo que pregunta, que Sí, también es otro jardín que estudiar, qué grasas podemos comer, ¿vale? Porque claro, nos viene esa duda de, vale, yo quiero afinar, quiero estar fino, pero no puedo dejar 100% las grasas, ¿no? O sea, sí, otro falso mito sería no puedo comer nada de grasas para afinar, ¿no? sí.
Pues creo que va Jason por ahí está el en tiro. Singapur. No, es el nombre del Ah, restaurante. vale. Digo, pero me he quedado así un poco loca. Em, Pues mira, las grasas que nosotros tenemos que priorizar viviendo donde vivimos es principalmente que vengan del aceite de oliva virgen extra, esta tiene que ser nuestra grasa principal. Los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, anacardos, el aguacate, pescado azul, súper importante el pescado azul, y sí puede ser de pequeño tamaño. Es decir, en nuestra dieta tendríamos que introducir mínimo unas 3 o 4 veces pescado y alternarlo entre azul y blanco. Y el azul, aparte de grasas, nos aportará omega 3, que es súper importante si hacemos deportes de resistencia, porque es antiinflamatorio, nos va a ayudar a recuperar nuestra musculatura después de grandes esfuerzos. Pero volviendo a las grasas, vuelvo a repetir, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, pescado azul. Esas serían las claves. Los que no, papas fritas, churros. Los que no, patatas fritas, ultraprocesados de bollería que también llevan grasas y esas no nos interesan. La manera de cocinar, es decir, frituras, rebozados, empanados, esos con moderación, es decir, lo mínimo posible. Puedes ponerlo alguna vez por semana, pero que no sean habituales. Vale, Joan pregunta, en dieta vegetariana, opciones de grasas, que no sea pescado, Vale, evidentemente. dieta vegetariana, los frutos secos y los cereales también integrales. Y en la dieta vegetariana hay que tirar también de los preparados a base de soja, como soja texturizada, tempeh, seitán, tofu. Eso, aparte de proteína, tiene una pequeña cantidad, pero sobre todo aprovecha el aceite de oliva virgen extra y el aguacate. Aguacate por un tubo. Ok, gracias por convencido, Joan. Vale, vamos con la siguiente, que si no, la gente va a empezar a desaparecer Sí, porque tiene que ir a comer los nuggets con patatas. venga, va. La siguiente es de, quiero llegar a pesar X peso porque sé que es el peso que me va a venir bien para competir. Vale, hay que mojarse. Hay que contestar modo egocentrista deportista, ¿vale? No vale el Sí. quedar bien, ¿vale? Es esa falsa creencia o esa creencia que dice, va, yo si estoy en este peso rindo mejor. Ojo, ¿eh? Uno, me gusta. Bien, bien, me gusta porque aquí somos Sí, sí, sinceros, ¿vale? Ese mito sí. de si peso menos, rindo más. Bueno, Bueno, Jason, que como esto, va como en la tabla de surf, no le afecta el peso y como él tira de pala a tope, pues no. esto lo veo mucho en los deportistas que ayudo y normalmente vienen con esta idea de quiero llegar a este peso porque sé que con este peso rindo mejor y me siento mejor. Y aquí hay dos temas. Bueno, primero, si has ganado peso, porque has pasado una mala época y bueno, pues te has dejado un poco, has tenido una etapa un poco más sedentaria, en ese caso sí hay que hacer un poco de estrategia para perderlo y sentirte mejor y poder rendir, pero no está ligado al rendimiento. Es decir, el peso en sí no es lo que te va a hacer rendir mejor o ganar competiciones o bajar tu marca personal. Lo importante aquí es tener energía, recuperar bien y tener unas buenas sensaciones con el entrenamiento. Si tú estás haciendo un déficit energético demasiado bestia, ¿qué vas a hacer? Sentirte fatigado y los entrenamientos no van a salir. Ahí pues te vas a sentir todavía más frustrado y vas a pensar, es que peso demasiado, pero es que no estás comiendo suficiente, es que te estás boicoteando a ti mismo. Tienes que encontrar el peso ideal que te haga sentir bien en los entrenamientos y ese peso es el tuyo, es decir, no es un número,
es como tú te sientas en ese momento, independientemente de lo que te diga la báscula. La báscula no te va a decir lo fuerte que te has vuelto, la fuerza de voluntad que has ganado, la fuerza interior que tienes. Todo eso no te lo dice un número, pero sí lo que sientas cuando estás entrenando. Y sentirte ligero, y sentirte ágil, y sentirte fuerte, no tiene nada que ver con el número de la balanza. Y yo en este momento, Lida, lo que hago es, cuando viene un deportista y me habla de este tema, yo directamente como entrenador no trabajo la pérdida de peso, no es mi especialidad ni mi objetivo, por eso delego la parte de nutrición, pero sí que les recomiendo que si alguien tiene algo de sobrepeso, porque ha ganado peso con el tiempo, que el tema de la pérdida de peso no sea el objetivo, sino la consecuencia. La consecuencia de estar entrenando bien y cuidando bien mis hábitos nutricionales. Es decir, yo creo que la conclusión aquí sería, si consigues hacerlo de forma equilibrada y rindiendo bien y sintiéndote bien, conseguir ese peso ideal puede ser algo positivo. Porque a nivel físico, evidentemente, pesar menos previene lesiones, rindes más, subes los puertos más fácilmente, corres moviendo menos kilos, al final eso sí que afecta. Lo que pasa es que no tiene que ser a cambio de, ¿no? A cambio de un déficit calórico muy extremo, malas sensaciones, no poder rendir bien, porque encima de la balanza sería si a cambio del déficit calórico no puedes entrenar bien, a largo plazo no va a ser sostenible. O sea, que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio y no querer cambiar todo de golpe, sino cambiar ciertos detalles que nos ayuden a eso. O sea, de nuevo, es una creencia, no es una creencia limitante, es una creencia a nivel físico, es real. Si pesamos menos, entre comillas, porque luego habría que mirar porcentajes e historias, si a cambio no pierdo rendimiento, evidentemente sí, y tampoco pierdo mi vida, ¿no? O sea que por ahí vamos bastante alineados. Vale, vamos con la siguiente, que estaba bastante relacionada y y esto será pregunta de examen, ¿eh? Equipo finisher. Vale. El que me conteste mal esta, lo saco del equipo. Quiero volver al peso de hace 10 años o 5, cada uno que se ponga los años que quiera, porque ahí rendía mejor. Vale, aquí hay que contestar si quiero volver a ese peso o no quiero volver a ese peso. Estamos hablando de compararnos con mi versión del pasado, con lo que llevaba en la mochila esa versión del pasado y lo que lleva en la mochila esta versión actual. A ver. Bueno, pero veo que nadie quiere volver a ese peso. Todo el mundo ha probado, todos mienten, ¿eh? Bueno, puede ser que el peso fuera... Ah, vale, también, sí, no sé, puede ser que fuese... 20 Hay kilos casos, más. ¿eh? Sí. Hay casos inversos, sí. Bueno, esta la puse porque he tenido también ocasiones de tratar a personas que venían con esa idea fija de quiero pesar lo que pesaba hace 10 años. Ponemos el ejemplo de una persona que ahora tiene 45 años, que hace trail running y quiere tener el peso de cuando tenía 35. Y a lo mejor hay una diferencia de 5 kilos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que esa persona no es la misma. Tú no eres el mismo ahora que hace 10 años atrás. Entonces, no puedes pretender llegar a ese peso porque tu condición física, tu vida, tu contexto familiar o social o de trabajo no es el mismo. Todo ha cambiado. Entonces, no podemos obsesionarnos con esa idea porque lo que va a hacer es sabotearnos otra vez, boicotearnos. Así que, como hablábamos antes, hay que encontrar nuestro peso ideal del momento de ahora, sin fijarnos en cuál será, que eso es lo de menos, entrenar y poco a poco va a llegar, sin darte cuenta. Perfecto. Pepe tiene la mano levantada. No estarás conduciendo, Sí. ¿no, Pepe? No, estoy al lado de la que conduce. Ah, vale, ahí sí, sin problema. No, lo habéis contestado. Simplemente decir que yo hace 10 años, 5 años, pesaba 20 kilos más, 22, más o menos. Empecé a correr con la pandemia. Bueno, ya había corrido en Madrid, pero de eso hace 40 y tantos años.
Y cuando empezó la pandemia empecé yo a andar, correr, a andar, trotar y ya corro con 72 años. Y claro, yo tenía 22 kilos más de los que tengo ahora. Y quiero llegar a lo que decíais antes también de bajar a peso ideal. Yo peso 75, quiero bajar por lo menos a 70. Pero vamos, 22 kilos menos, pues no está mal. Aquí Es un mi claro ejemplo. consejo, si quisieras bajar de peso, porque has dicho ahora de 75 a 70, ¿no? Sí, Pues a lo mejor me plantearía primero intentar bajar hasta 73. Son 2. Pero es ya. que tu edad no es la misma y tu metabolismo es más lento y la acumulación de grasas a partir de los 35 creo que es de, no recuerdo bien, pero sí, creo que es un 8%, entre un 5 y un 8% por cada década que pasa. Entonces estamos luchando contra la naturaleza. Ya. Y hay que ser realistas en ese sentido. Vale, ¿Se puede perfecto. bajar? Sí, pero teniendo en cuenta todo Sí, esto. sí, claro, con tiempo. Vale, Muy gracias, bien. Pepe. Gracias por Gracias. compartir. Vale, Lida, vamos a la siguiente, va, ya. Venga, Casi las la tenemos. siguiente va dirigida a las mujeres. No hay muchas Vale, mujeres hoy. bueno, pero yo luego le daré el contexto Sí. masculino. ¿Va? Las mujeres se preocupan mucho por el tema del peso y suelen decir, peso 2 kilogramos más que la semana pasada, eso significa que la dieta no está funcionando. Vale, aunque sean mujeres, en hombres también pasa, no tan agresivamente, pero bueno, seguramente hay gente que tiene una báscula en casa y se pesa a diario, ¿no? Podemos llevarlo por ahí. El sector femenino es mucho más agresivo, ¿no? Sí. Pero en hombres Sí, también en pasa. hombres y en deportistas también puede haber incremento de peso, de un día para otro, de 1 kilo o 2 a veces. Vale, pues toca mojarse, va. Sí. Chat, toca mojarse ¿vale? Si hay cambios Si me pasa de peso, eso, creo que no funciona. es decir, sí. Si baso mis cambios, mis hábitos en el número que me da la báscula. De nuevo, no vale quedar bien, ¿vale? Hay que mojarse. Vale. Chicos, todos han contestado que no. Esther se ha mojado con el sí. Muy bien. Vale. Bueno, en mujeres, que iba dirigida esta, sobre todo pasa en el periodo que tenemos la regla. Podemos incrementar nuestro peso desde medio kilo hasta 4 kilos, solamente en la semana de regla. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es un momento de inflamación, de retención de líquidos bastante grande y se traduce en ese aumento de peso. Pero no es real, entonces eso no tendría que condicionarnos. ¿Qué suelo aconsejar en estos casos? No te peses cuando tienes la regla, para evitar sustos. Esa es primera recomendación. Deja esa semana, deja pasar 2 o 3 días cuando terminó la regla y luego ya puedes pesarte. Pero no obsesionarnos con eso, no es real. En hombres y también en mujeres, ahora, hombres y mujeres deportistas que entrenan mucho, casos que veo, sábado y domingo, entreno de bicicleta, 3, 4 horas de entrenamiento. Jolín, pero es que he entrenado un montón y me he pesado y peso 1 kilo más o 2 kilos más. No entiendo nada. Eso al día siguiente, ¿eh? No cuando vuelves de la bicicleta, que ahí pesas mucho menos, porque has perdido un montón de agua, ese peso es falso también. Pero al día siguiente te pesas y pesas más. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Esto viene provocado por la ruptura de fibras musculares que has creado en el entrenamiento o en la competición. Esa rotura ha provocado
un proceso de inflamación y tu cuerpo tiene que recuperarlo. Entonces, aumento de líquidos para que lleguen nutrientes y los mecanismos de reparación de los tejidos. Entonces, se traduce en un aumento de peso. Nada preocupante tampoco. Vale, perfecto. También yo creo que hay un componente psicológico, ¿vale? Que comentabas que en mujeres el tema del ciclo menstrual nos afecta, bueno, nos afecta al tema de las inseguridades, los miedos, me pongo la ropa y no me queda bien. Y en hombres, también y en deportistas, la percepción es también muy relacionada con lo que he podido entrenar, ¿no? Es como, buah, estoy entrenando súper bien, me veo súper bien, como que esa inercia va acompañada, ¿no? Pero a veces es una cuestión, si miras el peso, a veces es el mismo o es a nivel superior, pero hay el componente psicológico y luego también está la parte estética, ¿no? Del tono muscular, por ejemplo. Cuando se entrena, el tono muscular se mantiene. Si tú estás 2 semanas sin entrenar, ese tono muscular, ¡pum!, se pierde. Y a lo mejor a nivel de porcentajes o a nivel de peso estás igual, pero estéticamente en el espejo te ves peor, ¿vale? Y también está esa parte. Sí, y otra parte importante que no hemos comentado es el estrés. El estrés y la ansiedad juegan un papel crucial también en el aumento de peso, porque cuando una persona está estresada genera mucho cortisol y eso también se traduce en un aumento de peso. Perfecto. Venga, va, nos quedan 2. Va, la 9. Venga, 9. Entreno en Estás hablando, ayunas. Sí, está salido, pero va, sí, sí, sácala. ha salido, pero bueno, lo podemos repasar. Entreno en ayunas para activar el metabolismo de grasas. Vale, hemos sacado el entrenar en ayunas para bajar peso. Ahora aquí estamos abriendo el melón de entrenar en ayunas para bajar mi porcentaje graso. ¿Lo hago con esa intención o no? Ahora toca mojarse si lo hago con esa intención. Uf, mix de Sí, 50-50, va. sí. Vale. El entrenamiento en ayunas, bueno, hemos dicho que puede hacerse sin problema si estás adaptado y si tienes una buena estrategia previa para realizarlo. Y también según la intensidad de entrenamiento. Pero luego está el entrenamiento en ayunas para activar metabolismo de grasas. Eso existe y se puede hacer una estrategia, pero no como algo habitual, sino que tiene que ser un periodo puntual durante un periodo determinado de entrenamientos. Y también depende de la propia persona. No es lo mismo un deportista con una forma física espectacular, élite, profesional, donde su cuerpo está perfectamente adaptado al entrenamiento y a la competición, que una persona como yo, o como Tony, o como cualquiera de aquí que no se dedique profesionalmente a la competición, que el objetivo es terminar competiciones y pasar un buen rato. Entonces, tu cuerpo, aunque tú entrenes mucho, no tienes esa fisiología ni ese metabolismo que tiene un deportista de élite. Se puede hacer, ya os digo, es una estrategia que se usa en nutrición para activar ese metabolismo, sobre todo en deportes de resistencia de muy larga duración. Pero si haces deportes, por ejemplo, muy explosivos y cortitos, es una estrategia que tampoco te da mucho beneficio. Lo que hay que tener en cuenta a nivel, es que no somos ni deportistas amateurs, somos deportistas recreacionales, ¿vale? Es que somos máquinas de consumir glucosa. No somos eficientes, ¿vale? Alguno de aquí será súper eficiente, los que hacéis ultra trail seguramente sois muy eficientes, pero la mayoría de los que estamos aquí, si hacemos un test, una prueba de esfuerzo, muy rápidamente saltamos a las zonas no eficientes. O sea, nuestro cuerpo es muy dependiente del glucógeno. Y para conseguir eso que decía Lida, son estrategias muy largoplacistas, o sea, se tiene que entrenar durante mucho tiempo, durante muchos años, gestionando las dos cosas. O sea, cómo gestiono los nutrientes y cómo gestiono esos entrenamientos. Y eso tendría mucho sentido en lo que ha dicho Lida, en deportistas que entrenan 20, 25, 30 horas a la semana, ahí sí que podríamos jugar mucho con esto, porque eso también implicaría entrenar mucho en zonas bajas, en zonas durante mucha duración.
Y la mayoría de nosotros no disponemos de esos medios, ¿vale? Por lo tanto, entrenar en ayunas para perder el porcentaje graso quizás no es la mejor estrategia en nuestro caso, ¿vale? Creo que ese sería aterrizarlo a nuestro mundo. Bueno, vamos por la última. Venga, va, la última. Y cerramos. Venga, la última. Si peso poco, seguro que hago marca personal. Venga, va, nos bajamos la última. Si peso menos, seguro que hago marca personal. Hay que contestar modo ego, modo deportista. No, no. Ojo, 1-1-1. Vale, ¿qué hacemos con esto? De nuevo, peso menos, rendiré más. Bueno, es verdad que va ligado con el peso, pero para hacer tu propia marca personal a veces no es imprescindible pesar poco. También depende del peso del que uno parte. ¿De acuerdo? Os voy a contestar con algunos ejemplos que he tenido. Deportistas que hacían carreras de mountain bike, de resistencia, y acudían a mí porque querían mejorar sus tiempos, hacer algún podio. ¿Y qué pasaba? Que ya tenían un bajo peso y un bajo porcentaje de grasa y querían bajar un poco más. Y allí el problema era el contrario, que el bajo peso les estaba perjudicando conseguir mejores resultados y mejores marcas personales. En ese caso sí que necesitaban un aumento de 1, 2 o 3 kilogramos. Y fue subir esos 2 kilos o 3 y ganaron competiciones. ¿Por qué? Porque estaban en déficit energético. No rendían bien, no recuperaban bien, estaban fatigados y además muchos de ellos tenían enfermedades bastante recurrentes, o resfriados, o malestar general, o cogían cualquier cosa. Esos 2 o 3 kilos de más pues les potenciaron y además hicieron superar sus marcas personales. Si nosotros partimos de un peso un poco más alto y vemos que es un lastre para nosotros, porque esto uno mismo lo siente, ¿no? Me está entrenando y digo, es que me siento muy pesado. Claro, allí pues puede que sí, que necesites bajar un poquito para hacer mejor tiempo, pero no tiene por qué ir relacionado. Vale, perfecto. Volvemos a lo mismo que antes. O sea, aquí sobre la mesa está el rendimiento por un lado y la balanza por el otro. No siempre está directamente relacionada. Estaría relacionado si eso nos mejora, o sea, si podemos mantener el tema del rendimiento, del entrenamiento, volvemos a lo mismo. Volvemos al estado de salud, al poder sacar los entrenamientos. Al final el triángulo es entrenamiento, nutrición, descanso. Si los tres van alineados, mejoramos. Si uno de los tres está desalineado, por mucho que le metamos a los otros dos, empeoramos. O sea, el gran objetivo de aquí es entender que tenemos que darle importancia a lo que realmente es importante, ¿no? Y creo que en este caso la gran conclusión es que el número de la báscula no es tan importante como todo lo demás. El cómo te sientes, es lo que os digo siempre. Training Peaks me da muchísimos números, pero lo mejor, lo más preciado que tengo de vosotros es la información que hay entre líneas, el feedback que me dais, no saco los entrenos, me siento muy cansado. Cuando me mandáis un WhatsApp y yo ya escucho la voz de resfriado y lleváis 5 resfriados en 3 meses, es que algo está fallando. Y tanto puede ser el descanso como mi entrenamiento, como la parte de nutrición. Y es encontrar ese equilibrio y ese balance en los 3 aspectos, ¿no, Lida? Exactamente, lo has dicho todo perfecto. Una duda, no sé si debo. Dale, Carlos. A ver. Conocer la barrera entre déficit calórico y déficit energético. ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde está el límite? Bueno, allí ya lo comenté al principio, no hacer un déficit calórico superior a 500 calorías. Es decir, si tú sueles consumir unas 2.500 calorías y quieres bajar de peso, pues no bajar más de 2.000, quedarte ahí. Ese sería el límite. Ahora, sin contar calorías, ¿qué puedes hacer? Pues
procurar que tus platos sean nutritivos y completos y priorizar más las verduras y la proteína y reducir un poco la cantidad de hidratos, pero sin quitarlos. Es decir, cambiar la imagen que tenemos de plato de macarrones y ensalada. Pues cambias la cantidad, priorizas un poco la ensalada y lo acompañas con unos macarrones. Vale, si adaptarlo al entrenamiento. Depende de qué tipo de qué deporte haces, Carlos. No se te oye, Carlos. Espera un segundo. Intento conectarme. Hola, buenos días. Hola. Fundamentalmente corro. Mi problema es que no puedo tener una homogeneidad en mi nutrición porque por motivos laborales muchísimos días tengo que comer fuera. Y entonces no tengo facilidad para controlar ni siquiera lo que puedo comer. Entonces, ahí cuando corro intento, al revés, cuando no corro intento bajar al máximo, sobre todo porque estoy comiendo fuera, porque no sé lo que como y porque estoy ingiriendo probablemente cosas mucho menos saludables. Intento bajar al máximo la ingesta calórica. Si corro, me permito pues, más alegrías, entre comillas, porque ya te digo que es por imperativo laboral el tener que comer fuera, ¿no? Sí, pero ¿corres todos los días o hay días que no corres? Hay días que no corro, evidentemente. Corro unos 4 días por semana aproximadamente. Unos 4. Vale, es que una de las preguntas también relacionadas que me suelen hacer es, vale, si hoy es día de descanso, pero mañana entreno, si ese día de descanso tengo que comer menos. Bueno, la regla general es que no, porque vas a entrenar al día siguiente y entrenaste el anterior, ¿no? Entonces, lo que comas ese día te sirve para recuperar y también para prepararte para el día siguiente. Entonces, la restricción calórica, si quieres una bajada de peso, porque es lo que estás buscando, sí que sería diaria. Pero una restricción que te permita cumplir tanto con los entrenamientos como con tus días que no entrenas porque tienes trabajo. Ahora bien, los días que no entrenes no me restringiría de más. Vale, Porque vas a entrenar al día siguiente. Esa era la pregunta, gracias. De nada. Otra cosa sería si me he lesionado y voy a estar 3 semanas sin entrenar nada, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Dejamos de comer tanto? ¿Comemos igual? Tú eres la profesional. Bueno, pues aquí también suele ser frecuente que la gente piense que no hay que comer tanto o no hay que comer igual porque no nos estamos moviendo. Pero tienes una lesión, tienes un daño que se tiene que reparar. Y para repararlo necesitas nutrientes, vitaminas, minerales, pero sobre todo hidratos y proteína también. Así que no es muy buena idea restringir calorías cuando tenemos una lesión, porque no ayudas al cuerpo a recuperarse. Perfecto. Dale, Jason. Ahora, mi pregunta es, a ver, yo como un animal. O sea, yo como mucho, ceno mucho, meriendo, desayuno, o sea, siempre mis comidas son muy fuertes. Ni subo ni bajo de peso, siempre estoy en entre 70 y 72. Pero no es una dieta equilibrada. O sea, sí que es cierto que yo como de todo y de todo mucho, pero no digo, hoy como más fruta, a veces no como fruta en toda la semana, a veces no como pescado toda la semana, como pues arroz, mucha carne, mucho tal. Si mi alimentación fuese más equilibrada, mejoraría mi rendimiento deportivo. O sea, dentro de que como mucho, o sea, si yo ahora como más pescado, más legumbres, bueno, legumbres como bastante, como más pescado, como más fruta, me quito el chocolate del café de la tarde, ¿mejoraría mi rendimiento deportivo? Si fuera más equilibrada, te dijeras más variada y a nivel de verduras o vegetales. Sí, que metiese más verduras,
Es que mi dieta es bastante, o sea, que como mucho, mis platos son gigantes. Entonces, pero no consigo tampoco bajar de peso ni subo de peso, ¿eh? O sea, ahí estoy. Bueno, Entonces, estás el en tu rendimiento peso sería mejor. estable. Sí, sí, mi Has rendimiento sería encontrado tu peso estable y está bien así. Y además comes lo que comes y te sientes saciado y bien, ¿no? sí, sí. ¿Mejoraría tu rendimiento? Seguramente sí mejoraría si prestaras un poco de atención a que los platos sean nutritivos, sobre todo. Nutritivos me refiero a que tengan todos los grupos de alimentos. No basarse solamente en un plato solo de arroz o un día solo espaguetis o un día solo carne, sino que fuera variado en ese sentido. Pero no Sí, no, comer de todo. Es decir, el engaño de hay que comer de todo, eso es la mayor mentira que nos han instaurado desde siempre. No, no se puede comer de todo. vale. Hay alimentos que no nos favorecen nada, como los ultraprocesados, las chucherías, las patatillas. Todo esto tiene que ser con mucha moderación. En cuanto a rendimiento, pues sí, yo creo que sí, pero no solo por rendimiento, sino porque lo vas a notar a nivel de salud general. Y si uno está bien, pues se traslada en el deporte. Vale. Vale, perfecto. Yo creo que nos ha salido una super sesión. Sí. Os voy a tirar de las orejas porque es la sesión que más habéis participado. Luego, cuando estoy yo solo, me dejáis aquí solo, que me siento... Aparte de la sesión que nos ayudó Jason, que a Jason le hice una encerrona y le tocó colaborar en una sesión, me dejáis aquí solo. Pero bueno, creo que en líneas generales, para que veáis y entendáis, el mundo de la nutrición es como el mundo del entrenamiento. Cuanto más ignorante eres, más feliz eres, pero cuanto más aprendes, más se complica la cosa. Es como los idiomas también. Cuanto más aprendes, más se complica. Y el mundo de la nutrición es un mundo muy, muy, muy bestia. La gran conclusión y estas sesiones que queremos hacer así más extendidas, más de que podáis hacer preguntas, es sobre todo que no os quedéis con lo que ha dicho Lida al principio de la infoxicación. Veo un reels de que sale un tío hablando de no comas grasa, sale un tío diciendo que no comas hidratos, que lo mismo que os pasa con la zona 2, que cada 2x3 me mandáis un vídeo de zona 2, entrena en zona 2, y a la vez uno me envía otro y dice no entrenes en zona 2. Y al final nos volvemos locos. El objetivo de estas sesiones es darle sentido, darle coherencia, que os centréis en cambiar pequeñitos detalles. No quedáis ahora, hoy todos ir al Lidl y comprar todo súper sano si nunca habéis comprado todo súper sano, ¿vale? Porque vais a estar de mala leche, no vais a sacar los entrenamientos. Vamos a ir a lo básico, lo fundamental y cambiar pequeños detalles, ¿vale? Que lo fundamental lo tenéis y sobre todo eso, romper falsas creencias y poder dedicarnos a esto, a ayudaros a tener esa información, pero que al final la conclusión de todo es depende y hay que escuchar y no solo son los números, sino todo lo que hay detrás, las sensaciones, las emociones, cómo me siento. ¿De qué me sirve sacar mi mejor marca personal si a cambio he estado un año sufriendo un déficit calórico, estando de mala leche, sin sacar los entrenamientos, no disfrutando del proceso? Hagamos lo que hagamos, tenemos que disfrutar del proceso. Y si eso va acompañado de una buena salud, de cuidar mis hábitos alimenticios, de... Muchos de aquí tenemos familia, pues si yo cambio mis hábitos, inherentemente los de mi familia también irán cambiando. Si yo salgo a entrenar, mis hijos ven que alguien en casa está yendo a entrenar. Algo está pasando ahí, ¿vale? Por lo tanto, a nivel general todo eso, ¿vale? Que vaya acompañado. De nada nos sirven las medallas finisher si a cambio hipotecamos nuestro día a día, ¿vale? Pues nada, ya cerrando, se han abierto muchos melones, dará mucho juego que Lida venga a vernos y estás invitadísima a vernos cada 2x3. Cuando queráis. Os acompaño a seguirla en redes sociales porque la verdad que a mí me gustan mucho sus contenidos porque son muy cercanos, muy naturales, no son con el objetivo de hacernos virales, sino de aterrizar la realidad, ¿vale? Por ejemplo, ayer yo me quedé con la historia esta de la quinoa, que la quinoa hay que limpiarla, pues hay que limpiarla, ¿vale? O sea, que no os comáis la quinoa sin limpiar, ¿vale? Pues algo tan simple es muy útil, ¿vale? La seguís en @LidaNutriCoach y, por supuesto, que ella también se dedica a esto y si alguien pues, puede estar interesado en aceptar sus servicios, ya sabéis que contactáis, hablamos y yo no me llevo ningún tipo de comisión por tenerla aquí, simplemente que ellos sean los profesionales que
que puedo delegar a los deportistas que tienen mi confianza y yo sé con quién les puedo delegar mi confianza. Nada, Lida, cerramos grabación. Gracias a todos por estar aquí. Esto quedará grabado. Si habéis participado, lo siento, pero vais a salir en vídeos de YouTube. Espero que no sepa mal ni me denunciéis a protección de datos. No, pero si a alguien pues, no le interesa salir, puedo cortar donde habéis participado sin problema. Y nada, Lida, de nuevo, 1.000.000 de gracias. Y tendremos que pensar próximos temas, que han salido un montón de temas y iremos compartiendo y hablando de temas en concreto. Ya ha sido muy general, pero intentaremos que sean más concretos de temas de pérdida de grasa, el tema de entrenar en ayunas. Cualquier tema que tengáis por ahí, me escribís o escribís a Lida y lo ponemos encima de la mesa y le damos caña, que da muchísimo juego el tema de la nutrición y va muy ligada a nuestro rendimiento. Pues exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, un placer estar aquí y hablar de lo que más me gusta, que es la nutrición. Encantada para próximas sesiones. Perfecto. Nada, ya os compartiré de qué tema hablaremos la semana que viene, pero encima de la mesa está el tema... Lida, ¿tú te has lesionado alguna vez? Uf. ¿Cuándo no? Vale, encima de la mesa está el tema de cómo gestionar las lesiones, porque mucha gente cuando llega a este mundillo se cree que nunca se va a lesionar, ¿vale? Mi teoría es que solo hay dos tipos de deportistas, los que se lesionan y los que se lesionarán, o sea, los que se han lesionado y los que se lesionarán, y cómo gestionar, pues eso, ¿no? El tema de las lesiones, que me has dejado una guinda muy buena, que es el tema de estoy lesionado, entreno menos, cuida tu nutrición, porque tienes que ayudar a que ese proceso también esté ahí. Por lo tanto, lo tendremos en cuenta. En la próxima sesión seguramente hablaremos de este tema. Nada, Lida, de nuevo, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Paro grabación. A vosotros. Y hasta luego.